Bendecido Padre que estás en el cielo, te imploro yo y te imploro a los hermanos que están acá, que tú, Señor, seas el que nos guíes con tu palabra en esta mañana. Que tú, Señor, hagas la unción del Espíritu Santo en cada uno de nosotros y nos dé, Señor, esa labor que tú quieres que hagamos, dar frutos, pero estando conectados a la vida. Te lo pedimos en esta mañana, rogándote a ti, que tú hagas esa transformación que tanto estamos necesitando. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. El árbol de la vida es interesantísimo. Cuando vemos cómo Dios utilizó la parábola, se da uno cuenta que tenía mucha profundidad para que la entendamos. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en Juan, capítulo 15. Y vamos a leerlo desde el versículo 1. Esta parábola, el enfoque está entre el 1 hasta el 8. Y dice en Apocalipsis 15, el versículo 1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Y ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Vamos a ver varias características que hay en estos versículos, ¿les parece? Y normalmente el estudio de la palabra de Dios es muy bella cuando tú la miras, cuando tú la estudias, cuando te das cuenta de esos tesoros que están en la Biblia que tú antes no los habías visto. Hoy vamos a ver y vamos a ponerlo en práctica, porque ya oramos al Espíritu Santo, oramos a Dios para que nos dé el Espíritu Santo. Y cuando digo esto, es un detalle bien grande, ¿tú lo crees? Alza la mano los que creen en la creación. Y los demás no creen en la creación. Ok, está claro. No, otra vez, voy a hacerlo otra vez, pero hagan de cuenta que no dijera, otra vez. Alza la mano los que creen en la creación. Y los demás, pues ya los vi que no, listo, o sea, ya son menos. Pero bueno, ¿se acuerdan que la creación decía, y Dios dijo, ¿cierto? Dios dijo, ¿y qué pasó? Y fue hecho. Dios habló y fue hecho. Dios nos dijo que cuando nosotros le pedimos el Espíritu Santo, Dios nos lo da. El problema que hay es que nosotros no creemos. Pero cuéntenos, ¿cómo así que no creemos? Claro, es simple. Es una matemática de 1 más 1 es igual a 2. Ya, es simple. Si yo le pido a Dios el Espíritu Santo y Dios me dice que me lo da y yo no creo, pues no voy a tener el Espíritu Santo. Pero si yo le pido a Dios y creo, ¿qué pasa? El Espíritu Santo puede llegar a mí. ¿Cuál es el detalle? La fe. ¿Sí se dan cuenta? En la salvación es muy importante tener fe. ¿Lo crees? Si lo crees, el Espíritu Santo puede estar contigo. Vamos a seguir estudiando. Dice en Juan 15, el versículo 1, que yo soy la vid verdadera. ¿Quién es la vid? Aquí la hermana me ha puesto, y le agradezco mucho, mi computador se dañó y saben, le agradezco a Dios, porque ahora las predicaciones ya no las hago en PowerPoint, sino que me ha tocado traer los textos y que los hermanos me ayuden a buscar. Así que les voy a pedir el favor que me ayuden en sus Biblias para buscar y así todos aprendemos. La vid verdadera, ¿quién es? Es el Señor Jesús. Miren que cuando estaba estudiando este tema, miré varias características. Yo decía, pero ¿qué es la vid?
¿Y qué es el pámpano? Y cuando me puse a mirar más, el pámpano es una rama que está en el brazo que tiene la vid. Ese árbol de uva se llama la vid. ¿Ok? Y en el brazo, en ese brazo que tiene la vid, tiene unas ramitas, las cuales son los pámpanos. Y es muy interesante poderlo entender. Dice que el Padre es el labrador en el versículo 1. Dios es el labrador. Dios Padre es el labrador. Y Él arregla para que podamos dar nosotros frutos. Dice en el versículo 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y ahí es donde nos preguntamos, si el pámpano somos nosotros, ¿estamos dando fruto? ¿Qué fruto estamos dando? Si la vid es de uva, pero yo quiero dar manzanas porque yo quiero dar manzanas, ¿es el fruto de la vid? No. Pero yo quiero dar peras porque me gustan las peras, pero el fruto es las uvas. De la vid son las uvas. ¿Sí se dan cuenta? ¿Qué fruto estás dando tú? O peor aún, no estás dando fruto. El pámpano está pegado a la vid, pero tú no estás dando fruto. ¿Saben? Viendo videos de cómo los labradores arreglan la vid, ellos cogen unas tijeras y ellos dicen que limpian. Yo no sé si yo he visto la vid hacia los lados de Andrews, si alguien ha ido a Andrews, y he visto bastante vid. Y no hace nada, vi unos señores que salieron y iban con unas tijeras, eran varios, y estaban cortando las ramitas, estaban cortando los pámpanos. ¿Y saben que es la única forma para que el pámpano dé fruto? Hay que ser cortado. Pero el labrador sabe dónde exactamente cortarte. Exactamente para que tú des el fruto adecuado. Eso lo hace el labrador. Y ustedes saben, igual que yo, que hay muchas cosas que necesitamos ser cortadas de nosotros, ser limpiadas. ¿Qué podría ser? Ayúdenme ustedes. ¿El orgullo puede ser uno? ¿Qué otra cosa puede ser necesaria para ser limpiados nosotros? ¿Qué otra cosa? Odio, ¿ok? ¿Qué otra cosa necesitamos ser limpiados por Dios? Envidia, muy bien, pero ¿eso sucede dentro de la iglesia? Sí, somos los pámpanos, estamos ahí, sí, también sucede. Sucede. ¿Qué otra cosa necesitamos ser limpiados? ¿La codicia, dijiste? ¿Lo dije bien? ¿Ok? ¿La codicia? ¿Qué más creen? El yo, ¿ok? La hermana en la lección también dijo que a veces traemos costumbres de nuestros padres que la volvemos otra vez a repetir, ¿no? Y por lo menos cuando el hermano me dijo que la iglesia se llamaba Ágape, ¿de dónde? ¿De Elgi? Yo en mi mente dije, debería llamarse Ágape de Dios. Sí, porque ¿de dónde es? La iglesia, Dios permitió que ustedes le pusieran Ágape. Pero no somos de Elgi, somos de Dios, ¿sí o no? Que estamos acá, pero somos de Dios. ¿Lo crees? ¿Lo dudas? Si lo dudas, Dios no puede trabajar en ti. Ahora, miren el detalle para la limpieza o para el corte.
La poda no se hace después y la poda tampoco se puede hacer antes. Me explico más. Cuando vamos a las aguas del bautizo, nosotros decimos, es que todavía me falta dejar este vicio que no me deja llegar acá. Antes, es que todavía yo tengo ahí un pecadito que no soy capaz para llegar acá. Ahora, otros piensan que cuando llegan a las aguas del bautizo, después, ya queda todo arreglado. Pero resulta que no es ni antes ni después, es en el momento. Nuestra santificación va a terminar ¿hasta cuándo? El tiempo de la santificación ¿hasta cuándo va a terminar? Hasta que el Señor Jesús venga. ¿Sí me explico? Así que es en este proceso que el Señor Jesús está arreglando, está podándonos. O sea que es mientras, no es ni antes ni después. Me explico después, porque me explico más en después, porque algunos piensan, por un texto que está en la Biblia, que dice Pablo, que cuando el Señor Jesús venga seremos transformados. Churin, churin, chuflay. O sea que yo ahorita puedo tener muchas cosas que tengo adentro, pecados, y yo al final digo, pero no importa, cuando venga el Señor Jesús, Él me va a transformar y ya. Y permítame decirles que eso no es adventista, no está en las Escrituras. La iglesia adventista se basa de las Escrituras y eso no está ahí. Dios nos tiene que transformar, tenemos que ser aceptados al cielo y tenemos que estar en ese proceso. Así que no es después, es mientras estamos en este proceso, Dios nos está arreglando. Dios está cortándonos, limpiándonos ¿para poder qué? ¿Será que necesitamos dar frutos? ¿Acaso Dios no dijo que cuando estemos en el cielo vamos a tener, ¿qué vamos a tener? Nuestra corona. ¿Sí se acuerdan qué vamos a tener? ¿Qué? Estrellitas, piedras preciosas, ¿sí? Estrellitas para los niños, para los grandes, piedras preciosas. ¿Y eso qué significa? Que tenemos que dar frutos. Que tenemos que traer a nuestra familia. Juan trajo a su hermano. ¿Tú estás trayendo a tu hermano? ¿A tu papá, a tu mamá? ¿A tus amigos? A todos. Tenemos que dar frutos. Porque si somos un pámpano sin frutos, ¿qué dice la palabra de Dios? También aquí hay una explicación que qué dice cuando no damos frutos. Pero vamos a buscar unos textos y ahora necesito que me ayuden, por favor. Primera de Juan 1:9. ¿Quién alza la mano? ¿Quién me ayuda para ayudar a otro texto? ¿Quién? Hermana, gracias. Empecemos con este. Primera de Juan 1:9. Pero si confesamos nuestros pecados, podemos confiar en que Dios es justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. ¿Ok? Dios es fiel y justo. Y nos perdona. ¿Tú crees que eres pecador? Sí, somos pecadores. Pero ahora viene el detalle, lo que se habló un poco en la lección. Si tú ya perdiste perdón a Dios, ¿aceptaste el perdón de Dios? Dios ya tiene tu pecado, te perdonó, pero ¿tú qué haces? Otra vez traes el pecado. Y vuelves y lo traes, y Dios tiene el pecado, ¿y usted por qué se lo vuelve a traer? ¿Dios a dónde manda nuestros pecados? ¿Se acuerda dónde? Muy bien, al fondo del mar. Oye, qué curioso, ¿no se han dado cuenta que el ser humano ha podido ir a la luna, ahora está yendo a Marte, pero no ha podido ir al fondo del mar? Interesante, ¿no?
Interesantísimo. Pues, hermanos, es así. No traigas tu pecado si ya Dios te perdonó, no lo traigas. Pero volvemos otra vez a como comenzamos. ¿Lo crees? Es que creí que eso era simbólico. No es literal. No es simbólico. Es literal. Y por consiguiente yo tengo que creerlo. Saben que muchas veces, a veces tenemos ese pecado y lo traemos y nos enfermamos y muchos se enferman y no soltaron ese pecado. ¿Y usted se lo confesó a Dios? Sí, y lo vuelve a traer. Entonces, ¿tú crees que Dios te perdonó? ¿Dónde está tu fe? Y la prueba acá vuelve a la fe. Ya vosotros estáis limpios, dice el versículo 3. Por eso es que Dios nos explica paso a paso. Versículo 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Primera de Juan, vamos a buscar el capítulo 5, el versículo 14. Ahora, si le agradezco, ¿quién ese me ayuda? ¿Quién con ese texto me ayuda? ¿Quién es Salomón? ¿No? Gracias, hermana. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Ok? Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Quién habló? ¿Quién habló? En el capítulo 15, ¿quién habla? Jesús, el cual también es Dios y hablaba por medio del Padre. Y ahora leímos este texto. ¿Tenemos que creer? Sí, creamos. ¿Pero es en serio? ¿Lo creemos? Creámoslo. Miren el otro texto, Efesios 3:20. Y hay otro que es Juan 11:40. No sé quién me puede ayudar. El que lo tenga primero. Poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. ¿Ok? O sea que nosotros le pedimos y Él todavía nos da en abundancia. ¿Se acuerdan lo que dice Santiago, el capítulo 1? Que si nosotros le pedimos, Él nos va a dar más todavía. Sin límites. O sea, no nos dice hasta aquí. No, te voy a dar más. Vamos a ver el otro texto que dice, Juan 11:40. ¿Quién me ayuda? Correcto, 11:40. Jesús le dice, Gracias. ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Hermana, usted que lo leyó, ¿usted se acuerda a quién le dijo eso Jesús? ¿No? Bueno. ¿Quién me le ayuda a la hermana? ¿A quién le dijo eso Jesús? Al papá de Marta. Fue la resurrección de Lázaro y Marta. Correcto, en ese momento esta es la de a Marta. Aunque en esa también es otra versión. Bueno, ¿y qué pasó ahí? ¿Quién se le había muerto? ¿Fue simbólico o literal? Literal, fue verdad, se murió. ¿Ustedes sabían que a Elena G. White también se le murieron 2 hijos? ¿Literal o simbólico? Literal. ¿Y sabían que los 2 hijos que quedaron vivos, uno alcanzó a morirse? No sé si ustedes lo habían leído. La señora que estaba haciendo aseo en la casa, que le estaba ayudando, vio que había un balde y en el balde estaba su hijo metido de cabeza, ya muerto. Ella pues grita y rápido viene Elena, lo toma, lo lleva afuera y empieza a darle vueltas en el pasto. Y le da vueltas y le da vueltas y los vecinos salieron. Claro, salió su esposo también. Y ella le seguía dando vueltas, le dio vueltas aproximadamente por 20 minutos. Creo que fue así la historia, por 20 minutos si no estoy mal. Los vecinos le dijeron a su esposo, mira, dígale a su esposa que ya. Y él dijo, no, ¿cómo le voy a decir a la mamá que? Además, ella confía. El niño volvió a recuperar la respiración.
Y los que saben de salud saben que normalmente hasta 5 minutos nos dicen a nosotros para no tener muerte cerebral para resucitar a alguien. A no ser que haya hipotermia, ya te da unos minutos más, no muchos. Pero en este caso no era así. ¿Quién hizo el milagro? Dios. ¿Elena confió? Sí. Y Elena confiaba porque él iba a ser su secretario. Y este joven fue verdaderamente el secretario de Elena. Y su forma de mostrar a Elena en los escritos, cuando nosotros lo leemos, él no es nombrado, pero él fue su secretario, porque Dios lo puso ahí. Ahora si te das cuenta que estamos yendo a la realidad, el problema de nosotros es que no queremos ver las cosas como son. No son simbólicas, son literales. Tú tienes que dar frutos porque estás conectado a la vid. Ok. ¿Y eso qué quiere decir? Que todos los días yo tengo que alimentarme de la vid. Pero hermano, los sábados es que hay culto y los miércoles. Entonces solamente esos días me puedo. ¿Será que es posible? Todos los días tenemos que conectarnos a la vid. ¿Y cómo nos podemos conectar a la vid? Hay 3 pasos. Uno es orando. El otro, estudiando su palabra. Y otro, poniendo en práctica lo que acabas de estudiar, lo que Dios te está mostrando. Si tú no haces esos 3 pasos, puedes hacer las 2 primeras y al final te vas a cansar. Pero cuando tú pones en práctica lo aprendido, cuando le das a los demás la luz que Dios te ha dado, ahora sí estás siendo como el pámpano que Dios quiere que seamos. Un pámpano que dé frutos. Así que el detalle acá ahora es, pero ¿cómo vamos a permanecer en Dios? Vamos a verlo. El versículo 4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Entonces el detalle es que tenemos que permanecer en Dios, en Jesús. Solamente estando en Él, Él puede estar en nosotros. ¿Eso qué quiere decir? Que yo tengo que buscarlo. Aunque Dios nos busca para traernos a la iglesia, y eso lo hemos sabido, pero hay un detalle. Yo puedo estar dentro de la iglesia y recuerden que hay el trigo y la cizaña. Lógicamente se creería que el trigo es el que debe estar con Dios, ¿cierto? Pero también dentro de la iglesia está la cizaña. Y la cizaña, aunque está dentro de la iglesia, no está con Dios. No se está alimentando todos los días. La pregunta es, ¿tú quién eres? ¿El trigo o la cizaña? Pues hermanos, déjenme decirles que si tú eres de pronto la cizaña, Dios te puede ayudar para que tú seas el trigo. Dios te convierte. Solamente el detalle acá es que lo busquemos y Él puede llegar a nosotros. Porque Él pide autorización para entrar a tu corazón. ¡Qué caballero! Pero si a Satanás le dieran esa opción, Él tumbaría la puerta. Por eso en Apocalipsis, en la Odisea, Dios le dice que si le damos nuestro corazón, Él puede entrar. Todo se une en la Biblia. Dice el versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Es correcto, no podemos llevar fruto por nosotros mismos. ¿Qué es lo que podemos dar nosotros? Lo que dijimos al principio, envidia, celos. ¿Por qué digo eso? Puede ser que usted en el momento reciba a alguien, a un hermano, y el hermano queda supremamente feliz con usted. Pasa un mes y usted le muestra los dientes o le muestra las uñas, como dicen. Hermano, ¿me presta su Biblia? Ay, ¿no trajo la suya? Oh, perdón. ¿Me presta su himnario? Compre. Le voy a decir a la hermanita que solo era un momentico, no se preocupe.
tanto que hay que cambiar, que cuando tú analizas, yo aquí hoy no dije de dónde soy. Yo creo que al final ya ustedes dicen, ese es de tal parte. Pero el problema es ese, que nosotros de donde venimos tenemos tantas cosas no buenas que nos caracterizan de donde somos. ¿Sí o no? Es así. Y eso no nos sirve. Pero cuando entendemos que somos de Dios, que somos de la vid, cambian las cosas, ¿cierto? Ya todos los que estamos acá, ¿somos de quién? De Dios, ya lo creemos. A no ser que el hermano diga, no, yo soy de México, discúlpeme. No, somos de Dios. Pero Dios permitió que naciéramos en México o en otro lugar. Pero somos de Dios. Pregunto, ¿lo crees? Hoy sí. 2, 3. Ya, 3. Vuelvo a preguntar, ¿tú crees que eres de Dios? Amén. ¿Tú crees que Dios te ama personalizado a ti? ¿O que es un amor grupal y que a mí nunca me mira? No, te está mirando. Te mira. Tú oras y te mira. Te estás pidiendo por la universidad, te mira. Te está pidiendo por un carro, te mira. Y te lo da. Estás pidiendo por una esposa, te mira, o por un esposo, te mira. No necesitas ir a otra persona a decirle, ora por mí. Dios te escucha a ti. No necesitas intermediarios. Necesitamos un ungimiento. Y el que nos confirma con vosotros es Cristo. Esto es 2 Corintios 1, 21 al 22. Y el que nos confirma con vosotros es Cristo. Y el que nos unge es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Una vez en mi país tuve que comprar un carrito y yo me fui a comprarlo sin plata, porque un mecánico me dijo, un señor está vendiendo tal carro y usted está buscando uno. Ay, sí, yo me voy para allá. Vaya, que ese está que lo vende. Llegué yo allá, me gustó el carro. Hermanos, no me van a creer, lo negocié. Me bajó el precio. Y entonces al final el señor me dijo, ok, ya terminamos el negocio, la plata. Y yo, mire, le pido disculpas, pero solamente tengo acá 400,000 pesos y valía 2,5 millones. Entonces, tengo acá 400,000 pesos, se lo doy como arras. Mañana, ¿a qué horas tú puedes y yo puedo? Y terminamos el negocio. Me dijo, ok. Entonces hicimos un papelito donde yo le di las arras y eso permitió que él no vendiera el carro. Y lo sacó de la página donde lo tenía y efectivamente me dejó el carro a mí. Al otro día fui, hice el negocio, gracias a que yo le di unas arras. Dios, cuando yo hago y entro en las aguas del bautizo, estas son las arras. Pero ¿quién hace las arras? ¿Yo? Yo solamente di el querer. Es Dios. Y lo hace con el Espíritu Santo en nosotros. Vamos a volver a leer el versículo. Mire que eso está en 2 Corintios 1, 21 al 22. Y el que nos confirma con vosotros es Cristo. Y el que nos ungió es Dios. Dios nos unge ¿con qué? Con su Espíritu Santo. El cual también nos ha sellado. Apocalipsis 7 que dice, los 144,000, número simbólico, ya no es literal, número simbólico, dice que somos sellados. O sea que Dios nos sella desde el momento que tú decides también entrar a las aguas del bautizo, te sella. Y después dice, y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Hizo el negocio mientras llega el Señor Jesús.
o mientras nuestros libros van a ser cerrados. Por eso es que algunos adventistas decimos, cuando alguien muere, dice, tranquilo hermano o hermana, esa persona estaba sellada. ¿Lo crees? Amén, es verdad, pero tenemos que creerlo. El Espíritu Santo nos enseña. Primera de Juan 2, 27 al 28. Ok, decía en los versículos, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Y ahí nos dice que el Espíritu Santo es el que nos enseña. ¿Quieres saber más de la Biblia? Antes de coger la Biblia, oramos a Dios que nos dé su Espíritu Santo y nos permite entenderla. Y dice ahí en el versículo 28, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. ¡Wow! Gran detalle. Tenemos que tener confianza. Otra vez viene la fe. El tema de la fe es muy importante. Sabemos nosotros que no somos salvos por los mandamientos. Sabemos que somos salvos por la fe en el Señor Jesús y que por consiguiente estoy guardando sus mandamientos. Primero de Juan 2:6 dice, si decís permanecer, debes andar como Él anduvo. Tenemos que andar como Él anduvo. Eso es algo necesario. Juan 15:4 fue lo que acabamos de leer. Ahora, con lo que hemos leído, volviendo a Juan 15:4, podemos entender más. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecen en mí. Ahora viene el detalle. ¿Cómo hago para permanecer con Dios? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo lo logramos? Porque yo en el día estoy trabajando y entonces de pronto mi mente se me va para otro lado por estar pendiente de las máquinas o de lo que esté fabricando o no sé, o en lo que esté trabajando. Y mi mente se fue. ¿Cómo puedo permanecer? Y llega la noche, llego corriendo, cosas de la casa, otro trabajo, fui a hacer mercado y se me pasó el día. Me voy a acostar a dormir y me pongo a ver una novela o la televisión y me acuesto bien dormido. Dime, ¿en qué momento estuviste con Dios? ¿Cómo hago para permanecer con Dios? Recuerden que lo más difícil es vencer la carne. Pero ¿cómo hacemos? Solo hay un detalle muy hermoso. Rendirnos. Ríndete. Ríndete. Ya no luchas más. ¿Por qué luchas? ¿Por qué te muestras a ti mismo? Ríndete. Deja que Dios sea el que te tome totalmente a ti. Cuando el corazón se rinde a Cristo, la culpa es reemplazada por su paz. Esto es el mensaje para los jóvenes, el capítulo 112. Pero hay una parte del capítulo que quisiera leérselos. En el capítulo 44 dice la negación. Jesús se vació a sí mismo. ¿Quién? Pero si el mismo Jesús lo hizo, ¿por qué nosotros? Nosotros también tenemos que vaciarnos. Yo sé que estás lleno de muchas cosas, de muchas costumbres, inclusive de ideologías, de pretextos para seguir a Dios. Jesús se vació a sí mismo y en todo lo que hizo jamás se manifestó el yo.
todo lo sometió a una voluntad de su Padre. Al acercarse el final en su misión en la tierra, pudo decir: te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me encargaste. Y nos ordena: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Manso, esa palabra no nos gusta. Pero hermano, es que todo el mundo me molesta, todo el mundo, vulgarmente dicen, me la monta, en mi país dicen eso. Pero hay que ser mansos. Alguien te dice algo y tú contestas, no contestes, cállate, sea manso, no conteste, ya llegará el momento. Una hermana de la iglesia donde yo asistía, una hermana de la iglesia tenía su perrito, fue donde la vecina y el perrito le hizo allá popó. La vecina cogió ese popó y se lo botó en la puerta a la hermana adventista. Y aparte de eso, como vio que no dijo nada la señora, volvió otra vez, le volvió a tocar la puerta y le dijo: mire, ahí le traigo el popó de su perro. Sí, señora, ya me di cuenta. Y como vio que todavía nada, adivinen qué hizo, le pegó una insultada hasta más no poder. ¿Y qué hizo la hermana adventista? Se cayó. Meses siguientes, unas conferencias en la iglesia. No la invitó ella, la invitó otra persona muy amiga de ella. Llegó a la iglesia, hermanos, una semana y se convirtió. Llegó a las aguas del bautizo. Gran sorpresa que vio a la vecina adventista que estaba ahí. Y las dos empezaron a quererse mucho porque ella pues ya había entrado con la familia de Dios y se volvieron muy buenas amigas. Yo lo estoy diciendo de una forma suave, pero escucharla a ella en la iglesia decir el testimonio es espectacular. Y ella decía que gracias a que esa hermana no contestó. Y de pronto nosotros salimos hoy de la iglesia y alguien nos pita en el carro porque estamos en el semáforo y nosotros nos pasó. ¿Y nosotros qué hacemos? Bueno, ya ahora son eléctricos. Y no le echen la culpa a la vaca. La culpa es de nosotros. Entonces, por eso hay que dejar. He acabado la obra que en mí encargaste, y nos ordena: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Humilde muestra todo: mi ropa, mi hablar, mis gestos, todo. Esa humildad se tiene que mostrar en nosotros, que tú eres hijo de Dios. Y se me acabó el tiempo, ya vi que el reloj es grande, así que ya, ahora sí, le voy a terminar. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Renuncie a todo sentimiento de egoísmo, o sea, lo que a ti te gusta, renuncia, para que esto no tenga más dominio sobre el ser. El detalle está ahí. Ríndete. Y yo también lo digo, rendirnos. Si nos rendimos, Dios puede trabajar en mí. ¿Se acuerdan la pelea que tuvo el Señor Jesús con Jacob? ¿Por qué era el Señor Jesús? Y no le pudo ganar. Y al final se dio cuenta de eso. Jacob se rindió. Dejó de pelear, sí. Pero en súplica lo agarró y no lo soltaba. ¿Y qué le pidió? Recuerden qué le pidió. A ver, es que no me acuerdo. Bueno, mentira, ya sí me acuerdo. ¿Qué creen ustedes que le pidió?
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué sentía él? ¿Qué sentía? ¿Qué había pasado con su hermano? ¿Qué sentía él? ¿Cuál fue la petición de Jacob? ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Porque él le había robado la primogenitura a su hermano. ¿Correcto? Y sentía ese pecado dentro de él, tenía un remordimiento impresionante que lo cargaba. Y sabía que llevaba la primogenitura, llevaba la bendición porque su padre se la había. Pero ¿qué tenía en su corazón? ¿Estaba tranquilo? No había paz. Esa bendición fue un gesto de misericordia que le pidió a Dios. Si él hubiera sido de una forma imponente, Señor, bendíceme, en ese momento, dice el Espíritu de profecía, que hubiera muerto. Pero no fue así. Fue unas palabras de misericordia. Y así tenemos que ser nosotros. Rendirnos y decirle a Dios, perdóname. Yo quiero estar unido a ti. Totalmente. Te dejo todo. Camino a Cristo. El capítulo 5, que se llama la consagración. La promesa de Dios es, me buscaréis y me hallaréis, cuando me buscaréis de todo vuestro corazón. Debemos dar a Dios todo el corazón o no se realizará el cambio que se ha de efectuar en nosotros, por el cual hemos de ser transformados conforme a la semejanza divina. Eso es lo que quiere Dios de nosotros. La guerra contra nosotros mismos es la batalla más grande que jamás se haya reñido. ¿Qué dice? La guerra contra nosotros mismos. El rendirse a sí mismo, entregando todo a la voluntad de Dios, requiere una lucha, más para que el alma sea renovada en santidad, debe someterse ante Dios. La palabra someterse, ¿qué significa? Obedecerlo en todo. Me someto. Ay, no. Yo voy a la iglesia hasta las 12. Bueno, y si me dan almuerzo hasta la 1. Pero de ahí para allá, ya yo soy libre. Ok, ya aprendí que hasta que se oscurezca el sol, pero después soy yo. Todo. El gobierno de Dios no se funda en una sumisión ciega. Miren este detalle. Ni una reglamentación irracional, como Satanás quiere hacerlo aparecer. Al contrario, apela al entendimiento y a la conciencia. Venid pues y arguyamos juntos, dice. Es la invitación del Creador a los seres que formó. Dios no fuerza la voluntad de sus criaturas. No puede aceptar un homenaje que no le sea otorgado voluntaria e inteligentemente. O sea, cuando tú le dices a Dios, eres consciente de lo que le estás pidiendo. No es algo irracional. Eres consciente y tu inteligencia lo está pensando. Quiero darte todo, Dios. Una voluntaria e inteligente, una mera sumisión forzada, impediría todo desarrollo real del entendimiento y del carácter. Haría del hombre un simple autómata. Tal no es el designio del Creador. Él desea que el hombre, que es la obra maestra de su poder creador, alcance el más alto desarrollo posible. O sea, como quien dice,
no crecemos por culpa de nosotros. Y este párrafo dice algo que hasta el Espíritu y Profecía, Elena G. White, le costó escribir. ¿Quieren saber qué le costó escribir? Mire lo que le costó. ¿Y qué abandonamos cuando lo damos todo? ¿Tú qué abandonas o nosotros qué abandonamos cuando le damos todo a Dios? Un corazón manchado de pecado, para que el Señor Jesús lo purifique y lo limpie con su propia sangre, para que lo salve con su incomparable amor. Y sin embargo, los hombres hallan difícil renunciar a todo. Me avergüenzo de oírlo decir y de escribirlo. Ese de pronto es nuestro caso. Eso es lo único que le vas a dar a Dios. Un corazón manchado. ¿Tú quieres orar hoy? Yo sé que como iglesia, al final, oramos. Pero Dios, que escucha nuestras oraciones personales, sí va a escuchar tu oración hoy. Tú te arrodillas porque los demás se arrodillaron. Y hoy les voy a pedir el favor, no miren a nadie alrededor. Si alguien no se arrodilló para orar, no lo mires, déjalo. Cada uno tiene su tiempo. Pero ora tú. Y hagámoslo de corazón, ¿les parece? Vamos a orar. Padre Santo que estás en el cielo, Señor. Gracias, Señor, te damos. Porque tú nos permites en esta pequeña oración podernos acercarnos a ti. Perdónanos, Señor, nuestros pecados. Perdónanos, Señor, y te imploramos que recibas este corazón manchado de pecado y que lo cambies, que tú nos llenes, Señor. Si de pronto tu iglesia o nosotros personalmente no estamos dando fruto, es nuestra culpa, Señor, porque no hemos dejado que tú actúes en nosotros. Pero te imploramos en esta mañana que tú nos ayudes, Señor. De manera personal te decimos, nos rendimos. Vamos a dejar de luchar contra ti. Y te imploramos, Señor, que tú nos protejas de las acechanzas de Satanás. Porque después de esto van a haber acechanzas que harán que inclusive queramos salir de la iglesia. Pero tú eres fiel y justo. Y tú acampas alrededor, Señor, de nosotros. Cuídanos, Señor. Fortalécenos con tu espíritu. Ayúdanos, Señor, a que todos los días estemos orando, estudiando y poniéndolo en práctica. Queremos vivir contigo. Queremos dar tus frutos. Queremos estar pegados todos los días de ti. Y Señor, no importa lo que esté alrededor de nosotros, no importa las noticias, no importa lo que esté pasando alrededor, si nosotros estamos en paz y en tranquilidad contigo, que nada nos afecte. Porque tú, Señor, eres la vid verdadera. Ayúdanos, Señor, a ser los pámpanos. Pero sabemos que de pronto tengas que cortar y limpiar lo que no está bien en nosotros. Y te damos, Señor, nuestra autorización para que lo hagas. Y te agradecemos, Señor. Y si llegara un momento a decir nosotros que no queremos, te imploramos, Señor, que trabajes en nosotros, que cortes lo que no necesitamos. Lo que queremos es dar buenos frutos. Danos tu bendición en este día santo que nos regalas. Gracias, Señor, por este tema. Gracias por abrirnos los ojos. Y úngenos
con tu Espíritu Santo. Te lo pedimos y lo creemos en Cristo Jesús, quien todo lo puede. Amén, Señor.